directos e indirectos a la renta. Pero quienes no pagan son los grupos de poder. Romero, Grani Montero, el grupo Betín, el grupo Bon, Vice, etc. Acá tengo el documento de la SUNAT. ¿Sabe cuánto debe? 65.000 millones de soles. Y por lo tanto, he elaborado un proyecto de ley. ¿Cómo se llamó? La reforma tributaria. Donde estos grupos de poder, si no pagan dentro de un mes, automáticamente van a ser embargados sus bienes de capital. Oiga, toda la CONFIEP, todos los grupos de poder se le fueron encima a Pedro Castillo. ¿Qué dijeron? Saquen a ese ignorante, a ese incapaz que se va a traer abajo al país. Y había gente pobre que repetía, sí, incapaz. 2. Hice un proyecto de ley de la educación. ¿Qué dijo? La educación básica, superior, pedagógica y tecnológica gratuita y el ingreso libre a las universidades. Saltó la iglesia, pegó el grito a su cielo: ¡saquen ese demonio! Oiga, amigo, ¿y sabe por qué? Carajo. Porque, viejo loco, oiga, la iglesia maneja, ¿sabe qué? Universidades a nivel nacional. La iglesia maneja, ¿sabes qué? Maneja colegios particulares. Saltó Luna, saltó Acuña y descansé con los mercaderes de la educación. ¿Y qué dijeron? Saquen abajo a ese ignorante, ese no tiene liderazgo, sáquenlo porque se va a traer abajo al país. Y había gente pobre que repetía. Un serrano le decía a Castillo serrano. ¿Qué te parece, amigo? En el Congreso, ¿quién era la presidenta? María Carmen Alba. María de Carmen Alba. ¿Sabes tú que los Alba son cajamarquinos? No recuerdo su tío, su papá de ella. Fue presidente del Tribunal Constitucional de Derechos Son, que lo llamaban Alba Ramírez. Cajamarquino. Pero ahí estamos. Ella que dijo, no quiso darle la mano. Tú eres serrano. ¿Qué te parece, amigo? Y la gente pobre también repetía. Pero Castillo era una tercera ley, la ley laboral. Lo hizo en un congreso que se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa, donde estaban todas las centrales sindicales, el movimiento obrero, y ahí estuvo el exministro de Trabajo, Maraví, a quien lo sacaron por terrorismo, ¿verdad? Oiga, se llevó a cabo y ahí estuvo Pedro Castillo. ¿Qué dijo? El derecho a la sindicalización y los pactos colectivos, y eliminar el régimen laboral del gas, los servicios y la tercerización. Oiga, saltó la CONFIEP, saltó el Club de la Construcción, saltaron los grupos de poder. Dicen que esperan sin sacar a ese hombre, se va a traer abajo al país. Y había gente pobre, sí, ignorante. Oiga, amigo, hizo la cuarta ley, la ley agraria. ¿Qué dijo? El campesino pobre que labra la tierra, siembra y cosecha, él tiene que exportar, él tiene que vender, y no Romero con Alicorta. Romero dijo que me vas a cortar las manos, yo soy el que exporto, y si quiero le pongo al campesino, y si no, no, porque la carta magna me avala. Artículo 59-60, libre mercado para propiedad privada. Oiga, todos los proyectos de ley a favor del pueblo. ¿Y qué hizo el Estado? Ordenó ¿a qué? Al aparato militar. Entró la Fuerza Armada
El ejército, señor Castillo, a la cárcel, prisión preventiva. Castillo dijo, un momento, respeta mi inmunidad. Yo soy presidente. No, te has equivocado. El Estado no es tu casa. El Estado es la casa de los grupos de poder. Y tú no vas a venir acá a mandar. No, retírate. Todo lo que tú has dicho, eso no sirve acá. Completamente cierto. Entonces, ¿cómo me puedes decir que a través de las elecciones vas a servir al pobre? Amigo, no mientas. Son 203 años. Hemos tenido en el Congreso obreros o no. Hemos tenido obreros de construcción civil, o me equivoco. Valentín Macho, Cruzado Sabana, Risco, o estoy hablando mal. Y sirvieron al pueblo. ¿Hemos tenido aymaras en el Congreso o no? ¿Hemos tenido andinos o no? Estoy preguntando a la Asamblea. Arpaz, en el Congreso del 80, representante de la comunidad de campesinas, aquí sirvió. Arce Catacora, aquí sirvió. Entonces, amigo, no confundas que cuando tú ingresas al Estado es para servir a la Carta Magna, a los grupos de poder y al gran capitán. Eso es, los 203 años. ¿Quieres servir al pueblo? Oiga, amigo, ahí entra la conciencia de clase. Si yo quiero servir al pueblo, ya no voy a gastar en una campaña millonaria. Ya no voy a esperar el 2006, porque el hambre y la miseria no tiene fecha. Está a la orden del día. Pagas 30 soles y te vas al campo. Ahí está el movimiento campesino. Ahí le enseñas, ahí haces conferencias, ahí haces plenos. Ahí le dices, mira campesino, ¿por qué crees que existe el campesino pobre, medio y rico? ¿Quién es el campeón rico? Ahí están gobernando los grupos de poder. Esos son. ¿Por qué? Enséñale qué pasó en la historia del Perú. ¿Qué cosa es el gamonalismo? ¿Qué son los terratenientes? Los grandes hacendados. ¿Cómo se hicieron grupos de poder? Ahí está el trabajo. Y si ahí robas, ahí nomás te cuelgan. ¿Me dejo entender? Pero en el Estado, robas, te condecoran. Carajo, te hacen agregado. Cónsul. Pero en el campo no. Por eso, compañero, yo soy bien claro y dialéctico. ¿Estás con el Estado o estás con el pueblo? ¿Quién está convocando las elecciones? Nadie, perdón, Dina Boluarte y Keiko están convocando las elecciones. ¿Y quiénes son los que participan? ¿Y los que participan estarán de acuerdo con Keiko y Dina Boluarte o no? Sí, pues sí están convocando a las elecciones. Y yo te vuelvo a preguntar, los que participan en las elecciones, esos 43 partidos, ¿estarán de acuerdo con Pedro Castillo? No, porque Pedro Castillo no está convocando a las elecciones. Pedro Castillo quiere su libertad. Y él sigue siendo presidente. Entonces, ¿para qué participas en las elecciones? Lo estás desconociendo, Pedro Castillo. Por eso, compañero, yo no estoy de acuerdo con las elecciones, porque Pedro Castillo sigue siendo presidente. En México lo han reconocido, en Venezuela lo han reconocido, en Honduras lo han reconocido y en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque Corsato y Zaffaroni, que son sus abogados internacionales, lo han demostrado con la Carta Magna. Sí. Bien, compañero. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿alguna intervención hasta acá? Sí, no te escucho bien, hijo. Dale el micro. ¿Por qué no le dan la libertad si lo han demostrado con la Carta Magna? Oiga, la OEA, la Corte y las Naciones Unidas con sede en Ginebra ya recomendaron, ya han dicho todo el expediente se archivó y que Pedro Castillo debe estar en libertad. ¿Qué dicen acá? No. Las recomendaciones de la Corte, dicen acá, el Estado, las recomendaciones que hace la OEA y las Naciones Unidas no son vinculantes. En otras palabras,
no tienen carácter de ley. ¡Falso! Yo le pregunto a estos señores que hablan de la prensa, el Congreso, si no tiene carácter de ley, ¿por qué las Naciones Unidas no bloqueó Cuba? Si no tiene carácter de ley, si no son vinculantes, ¿por qué bloqueó Nicaragua? ¿Por qué bloqueó Venezuela? Tiene carácter de ley, me dejo entender. El problema es que acá lo están manejando políticamente, porque técnicamente están arruinados. ¿Ya amigo? Bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí. ¿Alguna otra participación? Sí. Usted dice que... Dale el micrófono, Jaime. Bueno, señor, si usted indica de que va a ser, tiraron declarado a Castillo, o sea, que no tiene ninguna culpa en esto del golpe de Estado, que no hubo y ha sido demostrado con la Carta Magna, entonces eso significa que no, este gobierno está obviando esta ley, ¿no? Este fallo. Entonces, ¿qué va a pasar? También vamos a sentir que el Perú va a ser bloqueado, y en qué sentido. O se viene con la economía abajo, pero vamos a estar en una recesión económica. Sí, a eso apunta la política de Estado, a ser bloqueada. ¿Sabe por qué? Porque Dina no va a ir a la cárcel, no quiere ir a la cárcel. Mandos militares no quieren ir a la cárcel. Jueces fiscales no quieren ir a la cárcel. Periodistas, grupos de poder, hasta cardenales van a ir a la cárcel. No quieren ir a la cárcel. Ya están viendo cómo asignarse en la embajada de Norteamérica. Porque detrás de todo el complot estuvo Kena. Kena, la embajadora norteamericana. ¿Y cuál fue el delito que hizo Pedro Castillo? Tratar de hacer el tratado, ¿no?, con China sobre el tren interamericano. Eso prácticamente hizo. Detrás de todo eso está Kena, la embajadora norteamericana, que fue agente de la CIA por 9 años. A ella le indicó para que haga todo esto. Por eso ahora se está abriendo paso. Por eso digo, ¿no? Acá Pedro Castillo sigue siendo presidente. Lo dice la propia Carta Magna y lo dice su cuerpo legal. Y eso, amigo, creo que se va a imponer. Por más que ellos hagan lo que hagan, ahí está. El campo es consciente y está cerrando filas. Se dice que Pedro Castillo, ellos trabajan de esa manera, porque no pueden con las ideas de Pedro Castillo. Yo pregunto, ¿quién puede refutar la política de Pedro Castillo? No ha podido. ¿Quién puede refutar la ideología de Pedro Castillo? No ha podido. ¿Quién ha podido? Pedro Castillo es un hombre políticamente que del capitalismo, del Estado, es creyente. Pero ¿por qué no lo refutan eso? 2. Pedro Castillo planteó ideológicamente la estatización de los medios de producción, la nacionalización de los medios de producción, la expropiación de los medios de producción y una política asistencialista de subsidios. Todo eso basado en una economía sostenida, una economía directa. Dime, ¿alguien ha refutado eso? Todo ha sido a la persona de Pedro Castillo. Castillo, tú eres incapaz. Yo te pregunto, ¿tú sabes quién es Pedro Castillo? Es dirigente, secretario general de un gremio a nivel nacional de profesores, el SUNE. Pedro Castillo ha llevado congresos, ha hecho plenos, asambleas. Tú sabes que cualquiera no lo hace eso. Entonces no repitan lo que dice esta prensa sucia. Pedro Castillo ha firmado el papel. ¿Qué ha dicho Pedro Castillo en la prensa? A mí nadie me obligó, ya lo dijo. Por eso es que cuando estuvo en la cárcel de Barbadillo, hará cuestión de medio año, un auto negro con 5 militares y Nagasaki, ¿verdad? Para hacerle firmar un expediente. ¿Qué dice ese expediente? Castillo, tú y tu familia están asegurados en cualquier país del mundo. Todo, le dijo Pedro Castillo. Ahí sí lo leyó Pedro Castillo. Leyó todo el expediente y le dijo, no firmo. Fíjate, ¿por qué? Porque eso era un complot para eliminarlo. Oiga, amigo, entonces, ¿cómo me puede decir
que a Pedro Castillo le hicieron leer un papel. Va a ver lo que dice esta prensa, ¿ya amigo? Debe comer. ¿Algo más? ¿Algo más, Jaime. amigo? Sí. Entonces ya nos has hablado de lo que hizo o lo que quiso hacer Pedro Castillo. ¿Qué crees que fue su error de Castillo entonces? El error fue no obedecer a Vladimir Ilyich Ulyanov, no obedecer a Lenin, porque Lenin ya lo había dicho. ¿Qué dijo Lenin sobre las elecciones? En esa gran obra, cretinismo parlamentario, ahí Lenin lo dice, no hay que ser demasiado tontos ni bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar el país. Él no hizo caso a eso. Entró y ahí están las consecuencias. Ahora con esa práctica, ¿qué está diciendo Pedro Castillo? Que con las elecciones no vamos a lograr nada. ¿Está claro? Y aquello que están postulando, y si lo hacen, es para servir al sistema. Es la historia. Bien, amigos. No, voy a proseguir con la pregunta, pero antes